en la época de los jueces, cuando las tribus de Israel aún luchaban por consolidarse como un reino, los filisteos se alzaban como enemigos temidos y poderosos. Sus habilidades bélicas, su conocimiento en la forja de metales y su uso de carros de guerra los hacían prácticamente invencibles. Controlaban ciudades cruciales en el sur de Canaán y mantenían al pueblo de Israel bajo constante temor. Este era un tiempo oscuro y lleno de inquietud, hasta que el profeta Samuel, guiado por Dios, eligió a Saúl como rey para unificar a las tribus y darles un líder fuerte. Pero el reino de Saúl estaba a punto de enfrentar su punto de quiebre. En el valle de Elá, un lugar estratégico que conectaba la región montañosa de Judá con la llanura costera filistea, ambos ejércitos se encontraban cara a cara. El escenario estaba listo. 2 montañas enfrentadas y un valle seco que separaba las fuerzas. Cada quien mantenía sus posiciones lejos del valle, pues bajar significaba exponerse y convertirse en objetivo fácil para el enemigo. Este estancamiento hizo que los filisteos buscaran una estrategia diferente. El duelo de campeones. Fue entonces cuando apareció Goliat, el guerrero de Gat. Su sola figura imponía respeto, incluso terror. Era descrito como un hombre de casi 3 metros, un gigante de músculos y armadura. Portaba casco y cota de malla de bronce que pesaban más que un hombre promedio, grebas para proteger sus piernas y una lanza cuya punta de hierro equivalía al peso de una piedra de molino. Ante él marchaba un escudero, completando su imponente presencia. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat descendía al valle y lanzaba su desafío. Escogan un hombre que baje y luche contra mí. Si me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, ustedes nos servirán. Sus palabras iban acompañadas de insultos y blasfemias contra el Dios de Israel. Pero el ejército de Saúl, paralizado por el miedo, no respondía. No había hombre que se atreviera a aceptar el reto del gigante. Mientras tanto, a kilómetros de distancia en Belén, la vida seguía de forma sencilla. Isaí, un hombre humilde, tenía 8 hijos, 3 de ellos enlistados en el ejército de Saúl. El menor, David, quedaba en casa cuidando las ovejas. Aunque joven, había demostrado valentía enfrentando osos y leones para proteger su rebaño. Su corazón, sin embargo, estaba lleno de fe y devoción por Dios. David componía salmos, tocaba el arpa y era un joven con una conexión especial con el Todopoderoso. Un día, Isaí pidió a David que transportara provisiones a sus hermanos en el campamento y le trajera noticias de la batalla. David, obediente, dejó las ovejas a cargo de un cuidador y emprendió el camino. Pero lo que debía ser una simple tarea, lo llevaría cara a cara con el destino que Dios había preparado para él. Cuando David llegó al campamento, notó algo extraño. Los soldados estaban inquietos, tensos. Apenas entregó la comida, se acercó a las líneas de combate para saludar a sus hermanos. Fue entonces cuando escuchó por primera vez la voz de Goliat. Las palabras desafiantes del gigante resonaron en el aire, burlándose del ejército de Israel y blasfemando contra el nombre de Dios. La reacción de David no fue de miedo, sino de indignación. Mientras los soldados murmureaban sobre las recompensas que el rey Saúl había prometido al hombre que enfrentara a Goliat, riquezas, matrimonio con su hija, exención de tributos, David veía más allá de los premios. Su preocupación era espiritual. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente?
preguntó con valentía. Su hermano mayor, Eliab, lo reprendió. ¿Para qué has venido? Conozco tu soberbia y malicia. Pero David replicó: ¿no es acaso una causa justa? Alguien escuchó las palabras del joven pastor y las transmitió al rey. Saúl mandó llamarlo. David se acercó al rey con confianza, sin temor ni dudas, aunque Saúl lo miró y dijo: tú no puedes luchar contra él. Eres solo un joven, y él ha sido guerrero desde su juventud. David respondió con firmeza, narrando cómo había enfrentado leones y osos mientras cuidaba a sus ovejas, confiando siempre en Dios, el Señor, que me libró de las garras del león y del oso. También me librará de la mano de este filisteo. Saúl, sorprendido por la fe y seguridad del muchacho, dijo: ve, y que el Señor esté contigo. Ante la presencia del rey, David no mostró temor ni dudas. Incluso cuando Saúl lo miró y dijo: tú no puedes luchar contra él. Eres solo un joven, y él ha sido guerrero desde su juventud. David respondió con firmeza, narrando cómo había enfrentado leones y osos mientras cuidaba a sus ovejas, confiando siempre en Dios, el Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Saúl, sorprendido por la fe y seguridad del muchacho, dijo: ve, y que el Señor esté contigo. Luego lo vistió con su propia armadura, intentando preparar a David para la batalla, pero la armadura era pesada, incómoda. David entendió que no necesitaba la fuerza humana. Él confiaba plenamente en el poder de Dios. Se quitó la armadura, tomó su bastón de pastor, eligió 5 piedras lisas del arroyo y las guardó en su zurrón. Preparado con su honda, descendió al valle. Goliat, al verlo, estalló en carcajadas. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?, decía mientras maldecía a David por sus dioses. Pero David, firme como una roca, respondió con palabras que quedaron grabadas en la historia. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy el Señor te entregará en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y entonces comenzó el combate. Goliat avanzó con fuerza y confianza, pero David corrió hacia él con decisión. Mientras se movía, sacó una piedra de su zurrón, la colocó en la honda y la lanzó con toda su fuerza y fe. La piedra voló como guiada por una precisión divina, impactando directamente en la frente del gigante, en su único punto vulnerable. Goliat cayó al suelo y la tierra tembló bajo su peso. David no se detuvo. Corrió hacia el cuerpo de Goliat, tomó su espada y con ella le cortó la cabeza. El joven pastor había logrado lo imposible. El ejército de Israel despertó de su letargo y con gritos de victoria persiguió a los filisteos hasta las puertas de Gat y Ecrón, arrasando con muchos de ellos. David llevó la cabeza de Goliat como símbolo de la victoria divina, mientras el pueblo celebraba. Su acto no solo había salvado a Israel, había demostrado que la fe y el valor podían derribar gigantes. Y así comenzó la historia de un joven destinado a ser el más grande rey de Israel. David no volvió a ser el mismo. Su fama creció, y con ella las historias de su valentía.
Pero lo que nunca cambió fue su corazón devoto, su confianza en Dios y su unión con el pueblo que llegó a amar y liderar. La batalla contra Goliat no fue solo una victoria física, fue una declaración de que con Dios lo imposible siempre es posible.